Ok, ya se está grabando. Otra vez estamos en la segunda parte de nuestra sesión de hoy. Y entonces ya le doy chance de compartir. Ya está listo para que presente el equipo Dinamita Económica. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Me silencio. Listo, Manuel. Buenas tardes. Bueno, nosotros somos Dinamita Económica, está conformado el grupo por Miriam, Karen, Diana y yo, Manuel. Bueno, nosotros vamos a hablar de los cambios en la política económica y los resultados de los 3 sexenios de 2000 a 2018. Esperen, tuve falla. No se preocupe, siempre pasa. Listo. Bueno, un resumen rápido antes de empezar es que dentro del marco jurídico tenemos que a finales de los 90 en México se estaba llevando a cabo el modelo neoliberal, pues, y con menos parte buscaba que el Estado no tuviera tanta participación, pues, como que un modelo más libre, sin tanta intervención del Estado. Está dado por organismos internacionales para que una economía subdesarrollada como la nuestra arreglara problemas internos y así poder crecer como lo hacen los países desarrollados. Bueno, antes se empezó primeramente con Carlos Salinas de Gortari, de ahí le siguieron más presidentes como fue Cedillo, y el resultado de todo esto se viene en las políticas tomadas por Felipe Calderón, Peña Nieto y Vicente Fox. Primero vamos a dar como un preámbulo de la investigación que hicimos. Y es como un poco de resumen de lo que nos expusieron nuestros compañeros de los equipos anteriores. Pues el sexenio previo al periodo de estudio que nos tocó comprendió de 1994 al 2000 y fue bajo el régimen del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Su sexenio se caracterizó por darle seguimiento a la política económica de estabilización y reestructuración económica de los dos anteriores presidentes. Igual en este sexenio pues se dio la detonación de la crisis financiera con relación al endeudamiento externo e interno. También se pudo observar que hubo una recuperación del crecimiento económico, puesto que la tasa de crecimiento promedio del PIB fue del 5.4% y del PIB per cápita fue del 3.9%. También se redujeron la tasa de inflación por medio de la estabilización de las tasas de interés y del tipo de cambio junto con la reducción del déficit de cuenta pública. También se pudo ver que hubo un incremento ligero de la tasa de interés externa y se estabilizó el tipo de cambio. Sí. También se incrementaron durante este periodo las reservas internacionales y la proporción de la deuda total con respecto al PIB se redujo moderadamente. Asimismo, se logró reorientar la inversión extranjera directa hacia productivas y se dio un incremento de las exportaciones entre el periodo del 96 y 97, siendo una palanca importante para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y con relación al nivel de ocupación, el nivel de empleos y de salarios mínimos durante el sexenio muestra una ligera recuperación del nivel de ocupación y un descenso de la tasa de desempleo abierto. Y por último, el salario mínimo nominal se incrementa en poco más del doble, mientras que el índice de precios implícitos del PIB resultó mayor en todo el periodo.
Pues con este brevario podemos decir que para inicios de los 2000 la economía mexicana pues presenta una estabilidad relativa en la que se destaca la recuperación del crecimiento económico y una reducción de la tasa de inflación. Bueno, pues el cambio de sexenio en el 2000 y 2016 no solo vino dado por el mandatario, sino también fue un parteaguas de la historia política del país, pues es la primera vez que el Partido Acción Nacional gana las elecciones del Poder Ejecutivo de nuestro país. Bueno, durante el sexenio de Vicente Fox Quesada se prometían los acuerdos necesarios para implementar la segunda generación de las reformas estructurales, que era la energética, la de Estado, la fiscal, la laboral y la financiera, para que permitieran la consecución de objetivos en el mediano y largo plazo en cuanto a la inversión y ahorros, según su Plan Nacional de Financiamiento en el periodo. Sí, le cambias, por favor. Pues la política económica adoptada por el presidente Fox durante su sexenio fue la continuidad de los pasados 3 gobiernos del PRI, quienes impulsaron el modelo económico neoliberal, manteniendo así la ortodoxia macroeconómica, pues es decir, siguiendo la teoría neoclásica, en la que pues dan mayor peso a la racionalidad, el individualismo y el equilibrio, ¿no? Los principales objetivos de la política económica de este sexenio buscaban pues seguir aumentando el crecimiento económico, manteniendo los niveles bajos de inflación, así como trabajar también en la equidad de la distribución del ingreso para que pues hubiera un mayor bienestar social. Otros postulados también de política económica que se siguieron, que es muy parecida a los sexenios anteriores, pues fue en determinar el gasto público, dando prioridad a los asuntos estrictamente económicos. También se pretendía trabajar con la disciplina fiscal, abatiendo así los grandes déficits que se tenían, y pues reformar la tributación, ampliando la base gravable mediante impuestos indirectos como el IVA. Otra medida también fue fomentar el ahorro y la inversión, disminuyendo los impuestos directos en pro de los deciles de ingresos más altos. Esto pues sería como una política regresiva de tributación. También se buscaba tener tasas positivas de interés, un tipo de cambio competitivo y pues la liberalización financiera, así como la apertura comercial, estimular la inversión extranjera directa y pues privatizar los entes del sector público que aún prevalecían para así quitarle aún más la participación del Estado en los asuntos económicos. Y pues por último era la desregulación de la economía y la protección a la propiedad privada. ¿Cuáles fueron los resultados de esta política adoptada durante el sexenio? Pues observamos primero las variables macroeconómicas que se prometían mantener durante el periodo. Pues como vemos en el cuadro del PIB, del sexenio anterior se venían pues mostrando resultados positivos, pero pues vemos que ya iniciando los 2000 ese crecimiento pues se mermó su dinamismo. Al comienzo del año 2000 el crecimiento económico fue de 6.9% y para el año siguiente se tuvo una caída del 0.3% debido a la desaceleración económica mundial, principalmente en Estados Unidos, y al ser nuestra economía muy dependiente de la de ellos, pues también nos hemos visto afectados. En 2003 la economía no pudo recuperarse del todo, porque debido al ambiente económico global derivado de una incertidumbre política que se dio por la guerra entre Irak
y Estados Unidos, pues vemos que en 2003 apenas crecimos 1.3%, y pues durante los siguientes años la expansión de la economía mundial continuó a un ritmo pues un poco lento, por lo que la economía pudo crecer a 2006 apenas en 4.8%. Pues siguiendo del tema del crecimiento económico, vemos que la tasa de crecimiento promedio durante el sexenio fue de un 2.3%, pues lo cual podemos otra vez concluir es que hubo un estancamiento en la economía durante el periodo. También este estancamiento del PIB, pues quizá también fue por el reflejo de la caída que México tuvo con las exportaciones e importaciones derivado de la desaceleración económica de los Estados Unidos y pues el poco dinamismo que tuvieron las empresas mexicanas. Bueno, otra de las variables también a observar para ver los resultados de la política económica es la inflación. Pues la continuidad que se le dio al modelo de política económica puso en evidencia que se le estaba dando la prioridad de mantener la inflación en niveles bajos. Podemos ver que sí hubo esa disminución de la tasa del índice de precios al consumidor. La meta era controlar la inflación y se cumplió, puesto que en el año 2000 la inflación estaba en 9 puntos porcentuales y para 2001 bajó a 4.4% y en el 2002 volvió a repuntar un poco, pero para 2003 pues podemos observar que la tasa bajó a 3.9 y pues para terminar el periodo en 3.2%. ¿Le cambias a la siguiente, por favor? Otra de las variables que igual nos permiten como observar cómo se hubo estancamiento durante este sexenio, pues fue la creación de empleos. La literatura que recurrimos fue la de Jaime Ornelas, La economía mexicana en el gobierno de Vicente Fox, publicada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Nos decía que para este periodo el país requería cerca de 1.300.000 puestos de trabajos para satisfacer la demanda de empleo de la población que se incorpora anualmente al mercado laboral. Y para noviembre del año 2000 habían tan solo 12.963.871 trabajadores asegurados al IMSS, y para junio de 2006 se llegó tan solo a 13.702.371 trabajadores asegurados. Esto pues deja en evidencia que es un aumento poco significativo para la economía formal. Y para 2006 tan solo el 83% de la población económicamente activa ocupada ganaba menos de 5 salarios mínimos, lo que mantenía las limitaciones del mercado interno y lo imposibilitaba para que fuera el motor de la inversión y el crecimiento económico de nuestro país. También un poco que trabajaba el plan de desarrollo de Vicente Fox era pues trabajar en la distribución de cerrar un poco la brecha de desigualdad y trabajar también en la pobreza para así aumentar el bienestar social. Y pues vemos que en las estadísticas de pobreza, al inicio del sexenio había cerca de 40 millones de pobres y para 2016 había poco más de 50 millones, o sea que no se disminuyó la pobreza. Si el crecimiento anual del periodo fue de 2.3% y se le resta la tasa media de incremento de la población, que fue de 1% en el periodo, se tiene que durante el gobierno de Vicente Fox, el PIB por habitante creció apenas a una tasa anual de 1.3%. Entonces, todo este sexenio en la literatura se le considera como perdido en materia de distribución de ingreso y de bienestar social.
puesto que la política social entonces pues no pudo corregir la desigualdad en la población y pues desde finales de los 90 se supone que la política social se perfilaba a compensar la pobreza y la desigualdad. Pues se focalizó más en dotar de alimentos, salud y educación exclusivamente solo a la población que se encontraba en pobreza extrema y esto pues dejó en desventaja a otros sectores pobres, por lo que aún se acentuó más el problema generalizado de pobreza. Bueno, ya analizado el periodo de Vicente Fox, voy a dar ahora sobre Felipe Calderón Hinojosa. Primero voy a dar un poco del panorama global, el cual se encontraba favorable por un buen crecimiento de la economía mundial, altos ingresos por los países exportadores de materias primas y una economía global en expansión, con aumento del comercio internacional, aumento de la inversión, el empleo. Sin embargo, pues como vimos con nuestra compañera, para Vicente Fox, no se cierra del todo con un crecimiento bueno, cerró con 4.8%, pero sí presentaba una estabilidad de la inflación. Se pretendía pues continuar con la misma dinámica para el periodo de Felipe Calderón. Presentó su sexenio y planteaba seguir con un eje principal, el cual era el de desarrollo humano sustentable como el principal motor de transformación del país. Este desarrollo sustentable lo quería hacer a través de 5 ejes, el cual el primero es el Estado de Derecho y Seguridad, el segundo, la economía competitiva y generadora de empleos, el tercero, igualdad de oportunidades, el cuarto, la sustentabilidad ambiental y el quinto, la democracia efectiva y política exterior responsable. Buscó además implementar algunas reformas estructurales. La primera, por ejemplo, es la reforma económica que buscaba para la extinción de luz y fuerza. La segunda, la reforma de la Ley Federal de la Competencia Económica, que la hace para elevar la productividad y la competitividad. La tercera, las reformas en telecomunicaciones, lo hacía para fomentar la cobertura, la competencia y la convergencia. Y una reforma laboral que se implementaba que él tenía como propósito presentar una iniciativa para facilitar la creación de empleos para jóvenes y mujeres. Más adelante vamos a ver pues cómo realmente se consiguieron estos resultados o no. La siguiente es una reforma tributaria. En esta se eliminaron 12,000 normas de las 34,000 existentes. Aparte de lo que estuve viendo es que a que estuviera Felipe Calderón, o sea, era todo un relajo, por ejemplo, darte de alta en Hacienda, sacar tu RFC, situaciones aquí. Con este se eliminaron ciertas normas y pudo hacerse más fácil, por ejemplo, este trámite por internet. La reforma política para generar nuevos canales de participación. La reforma a pensiones del ISSSTE y pues ya. Bueno, ahora sí, este periodo lo podemos identificar por 4 escenarios. El primero sobre cómo asume la presidencia. ¿Por qué? Pues sabemos que se hace pues con protesta de la parte izquierda, que no, o sea, no del todo la tomó la presidencia conforme es a toda la población, ¿no? El segundo es un periodo con fuerte presencia de problemas derivados del narcotráfico, lo sabemos. Y la tercera es que justo en este periodo de Calderón, pues también se presentó la crisis financiera mundial del 2008 y además el brote de la influenza. Bueno, ya teniendo estos, sabemos
presentaba como unos valores en cuanto a su inflación, PIB, pues más o menos estables a como venían de Vicente Fox. Sin embargo, la situación cambió drásticamente a raíz de la crisis financiera internacional que afectó severamente a la economía mexicana entre el 2008 y el 2009. Para contrarrestar sus efectos de la crisis, el gobierno de Felipe Calderón adoptó medidas contracíclicas en 3 paquetes fiscales que buscaba impulsar el consumo y la inversión, lo que llevó a un incremento sustancial del gasto público. Por su parte, los ingresos públicos presentaron también una caída como consecuencia de la baja en la actividad productiva y la reducción del precio internacional del petróleo. Como resultados, pues tenemos que en el 2008 se creció únicamente al 1.1%, muy poco, en contraste con la expectativa inicial que según pretendía crecer al 3.7%. Además, los principales indicadores se desaceleraron y por otro lado se incrementó la volatilidad en los mercados financieros internacionales, al tiempo que se observó una caída abrupta de la confianza de inversionistas, empresas y hogares del mundo. Ahora sí, vamos a analizar, por ejemplo, un factor importante es la tasa de desocupación. ¿Por qué? Porque uno de sus principales objetivos era el aumento del empleo y generación de empleo, y es uno de los indicadores que notamos más afectados. Es un periodo en el que en realidad hubo mucho desempleo, aumentó el empleo informal y no vemos del todo cumplida su meta. Obviamente lo afectó la crisis y también pues la llegada de la influenza. Bueno, aquí vemos la tasa de crecimiento económico del PIB y notamos justo una desaceleración en el 2009, ya por los efectos de la crisis financiera global, de menos 5.3%, y pues vemos que cierra a un 3.6%. Respecto a la pandemia de la gripe de la influenza, afectó temporalmente a sectores como el turismo y el de esparcimiento, y pues por eso vemos justo también una caída para 2009, 2010. En adición a ello, el Coneval dio a conocer su indicador de la tendencia laboral de la pobreza, del que se desprende que entre el cuarto trimestre del 2008 y cuarto trimestre del 2009 hubo un incremento de casi 6.8% en la proporción de las personas que no pueden comprar una canasta alimentaria con su ingreso laboral. Durante los primeros 7 meses de 2009, la tasa de desocupación nacional se ubicó en 5.27% de la población económicamente activa. Y bueno, ya podemos decir que pues para finales de la gobernatura panista se puede concluir como resultados económicos pues medianamente positivos, ya que en este periodo las tasas de inflación se mantuvieron bajas, tal y como los regímenes pasados lo venían trabajando, lo que generó estabilidad macroeconómica al país a pesar de los efectos mundiales adversos y un récord de reservas internacionales y deuda pública estable. Y pues eso es lo que podemos concluir sobre este periodo. Listo. Bueno, a mí me tocó el sexenio del 2012 a 2018, el Partido Revolucionario Institucional PRI, después de 12 años de gobierno del Partido Acción Nacional, ZAPA, se esperaba profundos cambios para mejora del bienestar de la población. Y Enrique Peña Nieto gobernó desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el 30 de noviembre de 2018. A pesar de las reformas estructurales impulsadas,
la economía no prosperó como se esperaba, cerrando su sexenio con el 2.5% de crecimiento y estaba muy lejos del 5% que prometió. Y era claro que el expresidente quería ser recordado por los cambios constitucionales que daría paso con el Pacto por México y su lema, mover a México. Y un replanteamiento en el modelo de desarrollo del país fue la intención de desvíos por millones y millones de pesos. Es lo que podemos resaltar de este sexenio, que se desviaron millones de pesos. Bueno, no, hay. El crecimiento económico se dio con las reformas estructurales. La primera reforma sería la reforma energética, que promueve al sector en la materia de hidrocarburos e industria energética como motor y desarrollo y como objetivos podemos tener que tenía como mejorar la economía de las familias, bajando los costos de los recibos de luz y de gas. Otro punto sería aumentar la inversión y los empleos, reforzar Pemex y CFE, dando mayor libertad a cada empresa en sus decisiones. En la reforma educativa tuvo como objetivo reformar el sistema educativo, sobre todo en la materia de evaluación de los docentes. Además, esta reforma se creó como un organismo autoritario denominado Sistema Nacional de Evaluaciones Educativas para la Evaluación, donde se buscó la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo. Sin embargo, aseguraba acabar con el analfabetismo, lo cual no logró. La reforma de telecomunicaciones, esta reforma introdujo en la Constitución la garantía de protección de datos personales y derecho a acceso de tecnología y la banda ancha e Internet. Además, crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones para sustituir a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y suplir sus funciones. Pero lo que se quería lograr era la libre competencia y evitar los monopolios, lo cual fue la reducción en los precios de los servicios debido a la entrada de mayor competencia. Siguiente. La reforma financiera buscó dar impulso al sector bancario y el ahorro de México. Tuvo como objetivo fomentar el crédito a través de la banca del desarrollo, incrementando la competencia en el sector financiero y ampliando el crédito. La reforma hacendaria, después de diversas críticas que tuvo y las modificaciones, fue aprobada por el Congreso, entrando en rigor en el 2014, y el objetivo fue encontrar una mayor eficiencia en la recaudación fiscal. Para ella se aplicaron impuestos al valor agregado a diversos productos y actividades que antes no se pagaban. Siguiente. Bueno, podemos observar que en el sexenio la tasa de crecimiento quedó en 2.5 debido a las reformas estructurales que impulsaron el crecimiento del país, superando a sus antecesores. Sin embargo, esto no fue como se esperaba, ya que el presidente aseguraba que fue un sexenio de empleo gracias a la reforma laboral, la cual buscaba la igualdad, equidad y la justicia en las relaciones laborales. En cambio, la mayoría de los puestos estaban marcados por la precariedad. Siguiente. Bueno, podemos decir que la deuda total fue la mayor de todos los sexenios anteriores, dejando una deuda de 45.5% del PIB. Entonces gastó más de lo presupuestado. Además, será recordado como el presidente que dejó un alto endeudamiento en el país.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto, las personas en pobreza pasaron de ser 41.8 millones en el 2012 y 44 millones en el 2016. Y la población en pobreza extrema pasó de 11.5 a 9.5 millones en el mismo periodo, de acuerdo al Coneval. Y se crearon 61.243 empleos formales, de acuerdo con los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, a manera de conclusión, encontramos que el crecimiento económico no creció en ninguno de los 3 sexenios, o bueno, al menos el que esperaba cada presidente con las reformas que tomaron. El que tuvo más aceptación fue el de Peña Nieto, con 2.4, pero con una deuda pública muy grande, que hasta la fecha es la más grande, la mayor de todas. En cambio, para Fox es un estancamiento económico, a pesar de las grandes reformas macroeconómicas que utilizó, fortaleciendo la propiedad privada y hacer que crecieran más las desigualdades sociales, que si de por sí ya se vivían. A la inflación se puede decir que se mantuvo baja, a cambio de desempleo y baja productividad dentro del empleo formal para los 3 sexenios. Para Calderón, la violencia se desató demasiado con la guerra al narcotráfico, y pues también se destaca mucho que eliminó a Centro de Luz de Fuerza del Trabajo, creo que se llama, y bueno, da pensión a los jubilados del ISSSTE. Además también, como marca que la informalidad creció demasiado y a desproporción, no pudo combatir a la crisis del 2018, pues las reformas no funcionaron, al contrario, hicieron que creciera más el desempleo, eh, sí, el desempleo y la pérdida de financiación. Dentro de lo poco rescatable es que la inflación dentro de su sexenio de Calderón, de Calderón fue la más baja, de 6.5%, teniendo estabilidad macroeconómica, pero fue la que peor tuvo crecimiento económico, con 1.6%. Pues con Peña no cambiaron las cosas, subiendo informalidad y pobreza. Y bueno, dentro de lo poco rescatable del sexenio de Peña Nieto, es que el crecimiento económico fue el mejor promediado, como se mostraron en las tablas, con 2.4 de aceptación. Y pues obviamente la deuda pública grande. Bueno, ya también a más fondo, las reformas, lejos de dar un cambio para bien para todos los mexicanos, empeoraron más la situación, dando resultados positivos y haciendo que crecieran los problemas sociales, las crisis, el desempleo y la informalidad. Pues dice que el modelo actual no ha servido para beneficio de los mexicanos, solo como para un pequeño sector. Las reformas más que favorecer han empeorado la situación. Nos han traído estancamiento económico y social. Bueno, y eso sería todo. Ok, muchas gracias. Pues muy bien. La verdad estuvo muy bonita, muchas gracias. Hablaban muchos temas, tenían inicio y final. Estuvo muy bien, nos van a cortar en 2 minutos. Nada más un pequeño detalle en la penúltima lámina. La CFE no la desapareció Calderón, desapareció Luz y Fuerza del Centro, que era la Sí. Sí, la CFE, no, esa es la que tiene ahorita Bartlett. Me di cuenta después del error. Y lo de las pensiones, no es que antes el ISSSTE no tuvieran pensiones, lo que hicieron es una reforma tipo a la ley del Seguro Social que fue en el 97, y lo que se hizo es que se crearon, digamos que se hizo el sistema de capitalización individual, o sea, esto de las AFORES, también para la gente que trabaja en el ISSSTE.
¿sí? O sea, como que se agrandó la reforma del 95-97 hasta trabajadores al servicio del Estado. Eso fue lo que hicieron, ¿no? No, ya tenían pensiones antes. Sí. ¿No? Sí. Bueno, pues muchas gracias. No sé si alguien tiene algún comentario, duda o demás. ¿No? ¿Nadie? No, profesora. Es que miren, nos van a cortar como en 1 minuto y tenemos todavía un montón de presentaciones pendientes. No sé si quieren que iniciemos otra vez y si en 10, 15 minutos pueden hacer la presentación los compañeros que decían que tenían por ahí estaban listos para presentar. Pero nos van a cortar en cualquier momento, entonces díganme, ahorita. No, yo creo que mejor la dejamos para el otro porque no va a durar tan poquito, entonces. Sí, mejor. Ok, pues Vale. les agradezco muchísimo a todos, muchas felicidades, cuídense mucho y nos vemos el jueves y seguimos con las presentaciones, ¿vale? Más que primero van a empezar los que les tocaba el jueves, ¿ok? Y después los demás, ¿vale? Ok, entendido. Sí, maestra. Bueno, pues muchísimas gracias. Cuídense mucho. Gracias, Gracias, maestra. profesora. Igual usted. Hasta luego, gracias.